María siempre había querido un lugar propio, lejos del ruido, lejos de la gente que llenaba cada rincón de la ciudad con su respiración y su sudor. Cuando le avisaron que una tía abuela, una sombra en el árbol familiar de la que apenas tenía recuerdos, le había dejado una casa en herencia, aceptó sin pensarlo. Nadie rechaza una casa gratis, aunque esté en un pueblo costero perdido en el mapa. La descripción parecía arrancada de un catálogo inmobiliario polvoriento. Una construcción antigua, de esas que crujen en cada bisagra, pero, bien conservada. Jardín con árboles viejos, vista al mar. Idílica, según el abogado que le entregó las llaves. Lo que no decía el papel era lo esencial. La casa estaba pegada, literalmente, a un cementerio. Al llegar, lo primero que notó fue el silencio del pueblo. Silencio, roto apenas por un murmullo de voces que bajaban de las ventanas entornadas, como si cada vecino estuviera comentando su llegada. Un anciano en bicicleta se detuvo a su lado. Tenía los ojos hundidos y una piel que parecía papel arrugado. «Esa casa tiene historia, señorita», le dijo con una voz que sonaba a grava seca. «Cuidado con las noches de luna llena». María sonrió, condescendiente. «Historias de pueblo», pensó. Y siguió. Esa noche, sin embargo, entendió que había subestimado algo. La casa olía a madera húmeda, a polvo guardado por décadas, a flores marchitas. Era hermosa, sí, con muebles que parecían haber estado esperando a alguien que nunca llegó. Pero también estaba impregnada de algo invisible, como si la propia estructura contuviera recuerdos que no querían ser recordados. Desde las ventanas del segundo piso, podía ver el cementerio. Las lápidas blancas parecían dientes de piedra brillando bajo la luna. Cerró las cortinas rápido, como una niña que teme que algo la mire de vuelta. El sueño no llegaba, y entonces, justo pasada la medianoche, escuchó un susurro. Bajo, ahogado, como si alguien hablara desde el jardín. Al principio creyó que era el viento, pero la voz se hizo clara, tan clara que heló el aire en sus pulmones. María. Se asomó a la ventana, con el corazón latiendo en la garganta. Allí, de pie junto a una tumba, estaba una figura pálida, translúcida, un hombre con ropas de otra época. Su rostro era un pozo vacío de ojos, su expresión un grito mudo de tristeza. «Debes irte», dijo la figura. Y la voz no entró por sus oídos, se incrustó directamente en su cabeza. «Si te quedas, morirás». María retrocedió, cerró la ventana de golpe y se encerró en su cuarto, convenciéndose de que era una pesadilla. Pero a la mañana siguiente, encontró huellas de barro en el jardín. Huellas humanas, y todas iban en una misma dirección, desde la puerta trasera hasta el cementerio. Los días parecían normales, la brisa del mar traía olor a sal, las gaviotas chillaban como siempre, los vecinos la saludaban con cortesía distante. Pero las noches eran otra cosa. El fantasma regresaba, primero en el jardín, luego en el pasillo, cada vez más cerca. Siempre con la misma advertencia: «Debes irte». María trató de convencerse de que era estrés, de que todo estaba en su cabeza. Pero la casa no le daba tregua. Pasos en el pasillo cuando ella estaba sola. Golpes suaves en las paredes, como nudillos que insistían en entrar. Una risa infantil, húmeda, que se deslizaba detrás de ella cuando caminaba de una habitación a otra. Al cabo de una semana, el miedo se volvió insoportable. Y entonces decidió hacer lo que nadie en su sano juicio haría: enfrentarlo. Armada con una linterna y un coraje desesperado, cruzó el jardín y entró al cementerio. La tierra estaba blanda, y cada paso crujía como hueso quebrado. Siguió las huellas de barro que aparecían noche tras noche. La tumba estaba apartada, casi olvidada, la lápida comida por el musgo. La luz de la linterna iluminó apenas el nombre grabado: Eduardo Morales. 1872 a 1895. Aquí yace un alma atormentada, condenada a vagar por la eternidad. El frío le subió por la espina como un alambre helado. Al regresar a la casa, encontró algo que no había notado antes: una caja polvorienta en el desván. Dentro había fotografías amarillentas, cartas con tinta corrida, y recortes de periódico. Allí estaba la historia. Eduardo Morales, un poeta joven, acusado de un crimen brutal que jamás cometió. Murió condenado, ahorcado en público, convertido en monstruo por las habladurías de un pueblo que necesitaba un culpable.
Y desde entonces, parecía que nunca había abandonado esa casa. La tercera semana fue la peor. El fantasma ya no se conformaba con aparecer en el cementerio o rondar en el jardín. Una noche, mientras se lavaba la cara, lo vio reflejado en el espejo del baño. Estaba detrás de ella, tan cerca que podía sentir el frío a su espalda. Sus ojos eran huecos profundos, su boca un agujero de desesperación. Te lo advierto por última vez, dijo. La voz retumbó en las paredes, en el piso, en su cabeza. Si no te vas, morirás como los demás. María intentó huir, pero todas las puertas estaban selladas. Las ventanas no cedían, como si la casa misma se hubiera transformado en una trampa. Y las sombras se movían solas, alargándose, reptando por las paredes como serpientes negras que intentaban alcanzarla. Desesperada, gritó. Dime qué quieres de mí. El fantasma se detuvo, sus ojos vacíos la miraron, y por un instante creyó sentir humanidad en ellos. Quiero justicia, susurró. Mi nombre fue manchado, mi alma no descansará hasta que la verdad salga a la luz. El mensaje era claro, si quería sobrevivir, tendría que limpiar el nombre del muerto. Al día siguiente, con las manos temblando, fue al ayuntamiento del pueblo. Revisó archivos polvorientos, con la ayuda de un historiador local que parecía demasiado ansioso por cerrar esas páginas olvidadas. Entre papeles amarillentos y registros torcidos, encontró lo que buscaba. Eduardo Morales había sido víctima de una trampa. El verdadero asesino había sido un hombre influyente, alguien que manipuló el juicio para salvarse. Eduardo no fue más que un sacrificio conveniente. Esa noche, María caminó hasta la tumba con los documentos bajo el brazo. El cementerio estaba en silencio, pero no en calma. Se sentía expectante, como si las propias lápidas contuvieran la respiración. De pronto, él apareció. No flotando, no surgiendo como una aparición teatral, sino simplemente allí, de pie frente a ella. Y por primera vez, su rostro no era un pozo de odio ni un grito de tristeza, estaba sereno. María dejó los papeles sobre la tierra húmeda. Eres inocente, dijo con voz quebrada. Ya todos lo saben. El fantasma inclinó la cabeza. Su silueta empezó a desvanecerse como humo que se disuelve en el aire. Gracias, susurró, y el viento, por primera vez desde que llegó, sonó cálido. Las sombras de la casa desaparecieron esa misma noche. Los susurros se apagaron. El aire, antes espeso y malsano, se volvió ligero, como si se hubiera abierto una ventana invisible. Los vecinos comentaron que el cementerio ya no daba miedo, que la casa parecía distinta, más viva, como si hubiera soltado un peso viejo y podrido. María se quedó. Esa casa ya no era un castigo, sino un hogar. Aunque, a veces, cuando la luna llena se alza sobre el mar, cree escuchar en el viento un leve murmullo. No de amenaza, sino de gratitud. Un eco de lo que alguna vez fue una condena, convertido al fin en paz.